Listo. ¿Ven bien mi pantalla? ¿Sí? Bueno. Pero no. Señor profe. No la ven porque primero he empezado a compartir, es imposible. Hasta eso ustedes si lo están viendo. Bueno, ahora sí. Ya va a comenzar. Ahora sí ya me apareció rojita. Me imagino que ahí sí ya están viendo mi pantalla, sin problema. Sí, señor. Listo. Voy entonces a comenzar la charla. Va a bajar esto. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre reacciones. Es el ejercicio 4 de la tarea 3. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo desarrollar el ejercicio 4? ¿Cuáles son las reacciones de sustitución electrofílica? Vamos a hablar de reacciones de reducción y de las reacciones de oxidación. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces el ejercicio 4, ¿cómo se desarrolla? Pues es un ejercicio de investigación en el que les preguntan una reacción de oxidación de compuestos orgánicos. Aquí se habla de compuestos orgánicos, pero acá son más específicos. Se habla de alcohol, fenol u otro tipo. Ahorita nos damos cuenta porque cuando hablan de oxidación hablan de un alcohol o del fenol. Dicen después reacciones de reducción de compuestos orgánicos y después hablan de qué, de que lo hagan con aminas, con nitrilos o con nitrocompuestos. Ahorita también vamos a ver por qué. Listo. Y las reacciones de sustitución electrofílica, que estas son reacciones del benceno. Entonces realmente es lo que estamos viendo en este capítulo. Alcoholes, fenoles, estamos viendo derivados del benceno, y estamos viendo también aminas y nitrilos. Entonces vamos a comenzar con lo que es el proceso de oxidación. Entonces, ustedes recuerdan, en química inorgánica se hablaba de las reacciones redox. Entonces se hablaba de que una reacción redox había una sustancia que se oxidaba y la otra se reducía. Eso siempre va a ocurrir en cualquier tipo de reacción. Siempre va a haber una sustancia que se oxida y otra que se reduce. Cuando hablamos de oxidación, ¿a qué nos referimos? Entonces, a que la sustancia puede estar ganando oxígeno. Esta puede ser una posibilidad. La otra es que hay una eliminación de hidrógeno. Es lo más común, que se elimine el hidrógeno. Pero ¿cómo medimos todo esto? Entonces, siempre lo medimos por la pérdida de electrones. Entonces, decimos que hay un proceso de oxidación cuando un elemento, entonces nosotros en qué nos vamos a basar, como estamos en química orgánica, entonces vamos a enfocarnos en el carbono que está pegado al grupo que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un alcohol, entonces vamos a mirar específicamente qué le pasa al carbono que está ligado al OH. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Entre otros, vamos a enfocarnos en esta parte. Pérdida de electrones, que quiere decir que aumenta el número del estado de oxidación. Entonces, quiere decir que vamos a ver los números de oxidación. Entonces, ¿qué quiere decir que aumentó el número de oxidación? Es por decir algo. El carbono, por decir algo, tenía número de oxidación menos 4 y pasó a más 2. Quiere decir que aumentó el número de oxidación porque pasó de un número negativo a un número positivo. Listo. Eso es aumentar el número de oxidación. No importa que estuviera en menos 4 y que pasara a más 2, porque el valor negativo va a ser menor que el valor positivo. Quiere decir que cada vez que sea más positivo un número, digamos que ha perdido más electrones. Ahí mejor vamos a enfocar. Entonces, para los números de oxidación hay que tener en cuenta la electronegatividad. Esta es la tabla de electronegatividad. Aquí están la electronegatividad de todos los compuestos de la tabla periódica, pero a mí no me interesan todos. ¿Cuáles me interesan? Entonces, ustedes ven que nosotros estamos trabajando en este momento con oxígeno, estamos trabajando con hidrógeno, carbono y nitrógeno. Resulta que la electronegatividad del oxígeno es 3,5. O sea, que es la mayor de todos los que están acá. De ahí sigue ¿quién? El nitrógeno. De ahí sigue el carbono y de ahí sigue el hidrógeno. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber
en qué elemento se van a quedar los electrones. Entonces, cuando yo voy a hallar el número de oxidación, yo simplemente miro primero cuál es la valencia del número. Entonces yo miro, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene de valencia? Entonces tiene 6. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. El carbono tiene 4 y el hidrógeno tiene 1. Entonces yo necesito saber el número de electrones de valencia que tiene el carbono y con cuántos queda después de que está en el enlace. Entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en el oxígeno, este es un alcohol primario. ¿Listo? ¿Qué pasa con el alcohol primario? El alcohol primario, digamos que nos vamos a enfocar, dijimos que en este carbono. Yo. Profe, disculpe, esa tablita en la que nos mostró ahorita, ¿no las pueden compartir en el chat? Yo les dejo esta presentación, tranquilos. Pero la tabla, la verdad, no, porque es que para lo que van a hacer de la investigación no la necesitan. Yo simplemente es para la explicación que voy a hacer de cómo hallar los números de oxidación. Listo, que esto es algo que lo vieron, pero que yo sé que a veces no es muy claro. Listo. Entonces, por ejemplo, este carbono que está acá, ¿cuántos enlaces tiene? Entonces, ¿tiene un enlace con quién? Con el oxígeno, tiene un enlace con un carbono. Entonces, cuando un enlace es covalente, aquí hay cuántos electrones en este enlace. Cuando tenemos una rayita, quiere decir que aquí hay dos enlaces, dos electrones. Entonces, espera, yo busco, si tengo acá forma de acceder al lápiz acá. No. Profe, en la parte de abajo donde usted está buscando, el tercer ítem es un pincel. Bueno, muy bien. Eso es lo que necesito, que me ayuden bastante. Entonces vamos a trabajar con este carbono, ¿listo? Y vamos a hallar la valencia de este carbono. Sabemos que el carbono es, ¿sí alcanzan a ver lo que estoy escribiendo? Sí, señor. Entonces nosotros vamos a hallar la carga, o sea, cuál es en este momento el estado de oxidación de este carbono, que es un alcohol, ¿qué? Primario. ¿Listo? ¿Por qué es primario? Porque está pegado a un carbono primario. Entonces aquí es 4. Y a esto le vamos a restar los electrones con los que él va a quedar. Entonces resulta que aquí está compartiendo con 1, o sea que de este enlace covalente solamente va a quedar él con un electrón. 1, 2, 3. Y de este el oxígeno dijimos que es mayor que el carbono, o sea que el oxígeno se queda con los 2 electrones. O sea que de aquí solamente va a quedar con ¿cuántos? Con 3. ¿Listo? 4 menos 3. O sea que el estado de oxidación acá es más 1. ¿Listo? Claro, ¿cómo llamamos el estado de oxidación de este carbono? Bueno, voy a hacerlo con este para volver a tener claridad. ¿Listo? Entonces, el estado de oxidación de este carbono es que siempre vamos a partir de que es 4 el valor con el que comenzamos. ¿Listo? Y vamos a restar los electrones con los que él queda. Entonces, fíjense que aquí va a quedar solamente con 1 y con 2, porque los electrones que está compartiendo con el oxígeno se va a quedar con ellos. Entonces quedaría 1, 2, entonces 4 menos 2 me quedaría esto más. Listo. Aquí este es peor todavía, ¿por qué? Porque acá, mire que él está conectado a 2 oxígenos, entonces el estado de oxidación de él va a ser 4, ¿sí? Menos. El único electrón con el que él va a quedar es del enlace covalente, o sea, el que tiene con el otro carbono, o sea, 4 menos 1, o sea que aquí va a quedar con valencia más 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que un alcohol primario, que es este, se va a oxidar. O sea que él puede reaccionar y pasar a ser ¿qué? Esto es se llama un aldehído. Todavía no han visto este grupo, pero bueno, entonces se puede convertir en aldehído e incluso puede seguir reaccionando y convertirse en un ácido carboxílico. ¿Qué es lo importante acá? Que este tipo de reacción vamos a tener
la unión, la posibilidad de que se pierdan. Entonces, mire que nosotros ahorita hablamos que cuando había una oxidación había que eliminación de el micrófono hidrógeno abierto y se escucha eco. y había pérdida de electrones. Al haber pérdida de electrones aumenta el estado de oxidación. ¿Listo? Incluso en una de las reacciones ya hay adición de oxígeno. Entonces, miremos otra vez. Entonces, cuando pasa de alcohol a aldehído, mire que no hay aumento, no hay adición de oxígeno, pero sí se pierden, ¿qué? Hidrógenos. Mire que se pierde un hidrógeno el que está aquí junto al carbono y el otro, y el hidrógeno que está con ¿quién? Con el oxígeno. Y ahí es donde se forma este doble enlace. Listo. Y para formar el ácido carboxílico. Profe, buenas noches. Sí, Profe, qué cuéntame. pena interrumpirlo. Hay un compañero o una compañera que tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo demasiado. Qué pena. Pero no escucha bien. Si quiere, le apago. Pero la verdad es que. Esperen un momentico, entonces yo hago. Pero mira que yo escucho perfecto. Sí, o sea, sí se oye a veces por allá una bullita, pero pues no es tampoco. Sí, el profe tiene una voz bastante gruesa. Sí, Igual vamos a mirar acá en gente. Como que el profesor se repite 2 veces la Pero voz. incómoda igual porque se escucha eco siempre. Es muy Ya, incómodo, no permite concentrarse. Listo, ya silencié a Adriana, que era la que tenía el micrófono abierto. Listo. Bueno, sigamos entonces. Entonces ya explicamos qué es lo que pasa con los alcoholes primarios. Entonces fíjense que el alcohol primario está en toda la esquina de la cadena, entonces va a tener la posibilidad de formar el aldehído, ¿sí? E incluso llegar a ser un ácido, o sea, que aquí se incruste un oxígeno. Mire que lo que pasa de acá a acá, lo que pasa de acá a acá es que de aquí a acá, ¿qué pasa? Que aquí en esta parte se va a incrustar, ¿quién? Un oxígeno y se forma un ácido carboxílico. O sea que las reacciones de oxidación de los alcoholes pueden llegar a formar aldehído si es un alcohol primario o puede llegar incluso a formar un ácido carboxílico. ¿Clara esta parte? No importa el tipo, cómo hacen la reacción, cuál es qué van a utilizar. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo en la molécula y por qué se puede hacer. Entonces aquí tiene, digamos que aquí tiene unos hidrógenos que son disponibles, que los va a eliminar, ¿sí? Y se va a formar un enlace doble. Al formarse el enlace doble y perder hidrógenos, el carbono al que está pegado ese OH, pues se va a oxidar. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Listo. Por eso se llaman reacciones de oxidación, porque lo que se va a oxidar es el carbono que está pegado al grupo que nosotros vamos a trabajar. ¿Clara esta parte? Bueno. ¿Qué pasa con los alcoholes secundarios? Fíjense que ahorita teníamos dos hidrógenos. Yo cojo aquí más bien cojo acá el puntero. ¿Qué pasa si alcanzan a ver el puntero, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa con este carbono? Miren, este carbono está pegado a un oxígeno también, pero mire que solamente tiene disponible un solo hidrógeno. Pues mire que acá este carbono tenía disponibles 2 hidrógenos. Entonces, al tener solamente disponible un hidrógeno, solamente va a poder hacer una reacción. Entonces, va a poder pasar de alcohol, ¿sí? Va a poder pasar a una acetona. ¿Qué diferencia tiene el aldehído y la acetona? La única diferencia es que en el aldehído este carbono queda con otro hidrógeno. Aquí queda pegado de otro carbono. ¿Listo? Si nosotros miramos la carga formal que tenía este carbono acá, pues bueno, vemos la misma, tenemos que era 4, ¿sí? Menos, entonces tiene los 2 electrones que tiene al unirse con el hidrógeno y quedaría con 2, más 1 que tiene del enlace covalente, sería 3, 4 menos 3, entonces como también te daría más, entonces aquí es más 1 la carga, ¿sí? Y en este va a quedar
con 4 menos, entonces hay que quitarle, entonces él va a quedar solamente con 2, porque el oxígeno se va a quedar con los 4 que están compartiendo acá. Entonces menos 2 es igual a más 2. Entonces mire que se aumenta la carga, por eso decimos que es una reacción, que este carbono se está oxidando. Mire que los otros carbonos de la molécula no les pasa nada. El único que me interesa es el carbono que está ligado, en este caso al OH del alcohol. ¿Clara esta parte de las reacciones de oxidación? Profe, ¿puedo volver a explicar? Qué pena. Claro que no hay ningún inconveniente. Entonces, decimos que hay una reacción, voy a explicarlo desde el principio. Dijimos que era una reacción de oxidación cuando hay ganancia de oxígeno, pero no siempre cuando hay adición de oxígeno. También decimos que cuando hay eliminación de ¿quién? De hidrógeno. Listo. Pero lo más importante y lo que vamos a enfocarnos es en la pérdida de electrones, ¿sí? Que aumenta el estado de oxidación. Entonces, cuando aumenta el estado de oxidación del carbono, por ejemplo, el alcohol, que es con lo que voy a explicar la oxidación, entonces decimos que esa molécula se está oxidando. ¿Listo? Lo vimos primero con ¿quién? Con el carbón, con los alcoholes primarios, que vimos que ese alcohol primario pasa de tener un estado, sería 2, 4, 5, ¿sí? Sería 4 menos 5 daría 4, menos 5, dijimos que este era menos 1, de estado de oxidación menos 1, a pasar a tener estado de oxidación 2, 3, o sea, pasar a estar más 1, lo voy a hacer en la mente pues para que ustedes sepan, y aquí este tiene 4 menos 1 daría más 3. Listo. ¿De dónde salen estos números de oxidación? De acá. Entonces, el carbono tiene 4 electrones. Esa es la valencia del carbono. Pero aquí le está robando 1 al oxígeno. Entonces, aquí va a quedar con 2, 4 de los del hidrógeno, 1 de este enlace covalente y aquí 0. Entonces, sería 5. De ahí sale el menos 5. Entonces, por eso al estado de oxidación menos 1. Al pasar de menos 1 a más 1, está perdiendo electrones, o sea que se está oxidando y puede seguir reaccionando y llegar hasta más 3, que es la oxidación total, para llegar a formar un ácido carboxílico. Esto es en el alcohol primario. ¿Qué ocurre con el alcohol secundario? El alcohol secundario solamente tiene un hidrógeno. Cuando yo miro el número de oxidación del alcohol secundario es más 1. Recuerden que en el alcohol primario el carbono era menos 1. Y la única posibilidad es que estos dos electrones, se pierda este hidrógeno y se pierde este hidrógeno y se forma aquí el enlace doble, que es lo que ocurre acá. Al formarse el enlace doble se forma una acetona. En la acetona el carbono tiene valencia más 2. ¿Por qué? Porque son 4 y el resto 2 que son con los que se queda, porque los 2 que está compartiendo acá se queda el oxígeno con ellos, porque el oxígeno es más electronegativo. Listo. Entonces, por eso queda aquí con valencia más 2. ¿Claro hasta esta parte? Sí, señor. Gracias. Listo. Igual, esto, la verdad, lo explico porque me gusta que entiendan más o menos qué es lo que está pasando. Igual esto es una consulta, lo que tienen que hacer. No tienen que hacer ningún ejercicio con como lo estoy haciendo yo. Si fuéramos a hacerlo con un alcohol terciario, miren qué pasa con este carbono del alcohol terciario. ¿Qué pasa con este carbono del alcohol terciario? Mire que aquí no hay ningún hidrógeno. O sea que así yo trate de oxidarlo, ahí él no va a poder reaccionar. Entonces nosotros decimos que el alcohol terciario no van a reaccionar cuando yo voy a tratar de hacer la reacción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay un hidrógeno que pueda juntarse por acá y no hay forma de desplazar estos carbonos que están adheridos a él. Entonces los alcoholes terciarios pues no van a tener reacciones de oxidación. Entonces las reacciones de oxidación las vamos a ver con quiénes, con alcoholes primarios y con alcoholes secundarios. El alcohol primario puede producir un aldehído o puede llegar a producir
Entonces, cuando hay se llama oxidación parcial cuando llega hasta aldehído. Y se dice que hay una oxidación total cuando llega hasta ácido carboxílico. Y el alcohol secundario va a producir una acetona. Y esa es la única posibilidad que tiene el alcohol. ¿Listo? Entonces, eso lo vimos con los alcoholes. Vamos a trabajar ahora con el fenol. ¿Qué pasa con el fenol? Fíjese que el fenol tiene algo interesante, es que se parece mucho al alcohol. Pero ¿qué le ocurre al fenol? Mire, que no tiene acá, ¿qué tenía ahorita el carbono del alcohol? Tenía aquí un hidrógeno, mira que este no lo tiene. Pero él puede romper este enlace. ¿Listo? Y así es como se forma. Entonces mire que él pasa de ser un alcohol a ser una cetona. ¿Ya? Una acetona, pero resulta que esta molécula, entonces, ¿qué pasa con este enlace? Entonces, la forma más estable, miren que va a ser formar arriba el enlace doble y pasar este enlace doble de acá, mire que pasa acá. Mire que esta forma se ve mucho más estable así que tuviera acá el enlace doble. Pero mire que aquí ya quedan 2 hidrógenos disponibles. Entonces, si yo estoy en un medio de oxidación, ¿qué va a hacer de una vez el oxígeno? Va a tratar de acomodarse con estos 2 hidrógenos. Y por eso lo que se forma cuando hay un fenol, no se va a formar una cetona, sino que se forma una acetona, o sea, un grupo que tiene 2 cetonas que se llaman quinonas. Esto es lo que se forma. Entonces, mire, la reacción de oxidación del fenol da lugar a la formación del 2,5, ¿sí? Ciclohexadieno. Entonces 2,5, ¿por qué? Porque este va a ser el carbono 1, este el 2, este el 3, entonces este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Dónde están los enlaces dobles? En el carbono 2 y en el carbono 5. Mire que ahí están los enlaces dobles. Entonces dice 1, 2,5 ciclohexadieno. Y en el 1 y en el 4, ¿qué hay? Hay cetonas, o sea, diona. Listo. Resulta que todos los que son dionas, o sea, se llaman quinonas. Simplemente por información, o sea que ustedes cuando vayan a colocar el ejemplo pueden colocar que el fenol al oxidarse va a formar una quinona. Si quieren hacer todas las etapas las pueden hacer, esto igual lo encuentran en internet. Yo lo quería explicar con la molécula mostrando que a pesar de que aquí no hay un hidrógeno, si hay un enlace doble que se puede partir y esto que se está compartiendo acá, estos electrones van a quedar con estos de acá cuando salga el hidrógeno y se va a formar este enlace doble. Y este enlace doble pasa a un lado formando esta que se llamaría la 2,5 ciclohexadieno ona, así se llamaría. Y ya se forma la quinona al reaccionar el oxígeno, porque va a haber oxígeno suficiente en el medio que se está haciendo la oxidación para romper este enlace de estos 2 hidrógenos. Y ahí se va a formar este enlace. Listo. Esto simplemente es una explicación de cómo se va a formar a partir de un fenol, cómo se forma una quinona. Listo. Que es la reacción de los fenoles. La reacción de oxidación de los fenoles. ¿Listo? Entonces, incluso con esto, pues la prueba de laboratorio que ustedes van a hacer, ¿quiénes ya estuvieron en el laboratorio? Bueno, los que ya han estado en el laboratorio, hay una prueba que se hace en el laboratorio para diferenciar aldehídos y cetonas. Entonces recordemos que el alcohol primario producía aldehído, que el alcohol secundario producía acetona. Entonces es la forma también, digamos que de cómo detectarlos. Entonces con la reacción inversa. Entonces se hace con dicromato de potasio, hay uno que se llama reactivo de Tollens y hay otro que se llama la solución de Filling. Estas son las 3 reacciones que se hacen en el laboratorio y que ustedes la van a hacer pues, cuando vayan al componente práctico. ¿Qué va a ocurrir con el aldehído? Entonces la solución se vuelve naranja cuando se hace con el dicromato de potasio.
¿Qué pasa con la acetona? Que no hay una reacción, entonces no se ve que haya una reacción. Entonces así uno diferencia si hay un aldehído o una acetona cuando utiliza dicromato de potasio. ¿Por qué? Porque con el aldehído se va a volver naranja, con la acetona pues no va a haber ningún tipo de cambio. ¿Qué va a ocurrir con el reactivo de Tollens? Aquí se va a formar un fondo, se precipita plata, que es lo que tiene el reactivo de Tollens, y se forma un efecto como espejo. Con la acetona no va a producir ningún tipo de reacción. Entonces fíjense que esta es una forma de uno diferenciar los aldehídos y las cetonas. ¿Por qué? Porque el aldehído, al tener este hidrógeno todavía, va a ser reactivo. Miren que los aldehídos son mucho más reactivos, incluso van a llegar al ácido, mientras que las cetonas, al no tener ese hidrógeno en el carbono que está ligado a ellas, van a ser menos reactivas. Entonces, por eso, cuando se hace este tipo de prueba, pues uno espera que si es un aldehído haya cambio, y si es una acetona, no haya ningún tipo de cambio. ¿Listo? Bueno, esto es lo que tenía para decirles de las reacciones de oxidación. Ahora les voy a hablar de las reacciones de reducción. Voy a salirme aquí un momentico. Mantener listo, no hay problema. Y vamos a Mi mirar esto profe, más no grande. aprendí muy bien, qué pena. Sí, dígame. ¿Puedes regresar nuevamente la imagen, ¿Cuál imagen? Esta. la anterior? No, la siguiente, la que tenías ahora, esa. Ah, bueno, no, yo la voy a organizar así. ¿Listo? Ah, vale, vale, vale. Sí, Lo que pasa es que es porque no se ve bien, entonces no, más bien la agrando y ya voy a ir trabajando con ella de esta manera. ¿Listo? Uy, sí, mucho mejor, vale, gracias. Yo hago aquí una cosa, duplicar diapositiva. Quitar esta de acá. Voy a dejar esta más grandecita. A ver si así nos queda mejor. Y listo. Vamos a ver cómo nos queda así. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de oxidación y reducción, pues digamos que son reacciones contrarias. Entonces, si ya sabemos que, por ejemplo, un alcohol forma un aldehído o forma una acetona o forma un ácido carboxílico, quiere decir que si yo reduzco un ácido carboxílico, reduzco un aldehído o reduzco una acetona, se me va a producir ¿qué? Un alcohol. Entonces digamos que ahí hay una interacción entre los compuestos y hay reacción. Entonces si yo voy del alcohol hacia el aldehído de la acetona, resulta que el alcohol se está oxidando, pero si yo voy del aldehído o de la acetona a formar un alcohol, que hay una forma de sintetizar también alcohol, es así. Entonces estoy diciendo que estoy haciendo una reacción de reducción. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros acá? Digamos que cuando estamos hablando de oxidación o reducción, lo que nos preocupa realmente es el número de enlaces carbono heteroátomo. Cuando hablamos de heteroátomos, entonces en este caso, por ejemplo, el heteroátomo es el OH. Aquí en este caso, el oxígeno. O sea, el heteroátomo es lo que acompaña al carbono y que no es hidrógeno. Entonces, nosotros estamos trabajando con ¿quién? Oxígeno, nitrógeno, azufre, no lo estamos trabajando tanto, o si es un halógeno, por ejemplo, cuando trabajamos con cloro o bromo. Pero por lo general trabajamos oxígeno o nitrógeno, y por eso fueron los que yo puse con los estados de oxidación. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que mire que aquí está más reducido el alcano, ¿cierto? Es el estado más reducido ¿de quién? Del carbono, porque a mí lo que me interesa es el carbono que está ligado ¿a quién? Al grupo que es secundario. Entonces, es más reducido el alcano, porque si yo hago aquí, ¿cuál es el valor del carbono? Aquí el carbono resulta que tiene valencia -4, o sea, aquí es el valor más reducido, que es -4. Esto se hace directamente, pues aquí es más fácil porque no tengo carbonos e hidrógenos y sabemos que la valencia del hidrógeno es +1. Entonces, para que esto sea neutro, tiene que ser ¿qué? -4 la del carbono. En el alcohol, te resulta que él tiene 2, 4, 6, ¿cierto? Aquí es -2 la valencia en el alcohol, o sea que mire que él se va ¿qué?
se va oxidando, hacia acá se oxida, o sea que el valor más reducido es este, o sea que hacia aquí decimos que el alcohol, el carbono se está, ¿qué? Oxidando. El valor más oxidado es cuando tiene, o sea, en el dióxido de carbono. ¿Cuándo se produce dióxido de carbono? En la combustión. Ustedes han visto que los hidrocarburos, por eso nosotros hablamos de combustión, y es cuando y hay una oxidación completa del carbono. Entonces, cuando yo quemo cualquier combustible, por eso hablamos de combustible, y por eso hablamos de hidrocarburos, ¿cierto? Cuando yo quemo cualquier hidrocarburo, que es la forma más reducida de el carbono, lo voy a oxidar y lo llevo a la forma máxima, que es ¿cuál? Que es el dióxido de carbono. Estoy haciendo lo que llama una combustión completa o una oxidación completa del carbono. Entonces digamos que si yo paso del alcohol, del alcohol puedo pasar a ¿qué? Aldehído o ácido carboxílico, y aquí en aldehído pues lo puedo pasar. Recuerden que si aquí fuera otro radical al lado y lado, ya no sería un aldehído sino una cetona. Listo, eso es todo lo que cambia acá. Lo que voy a decir aquí se está yendo con el metano, simplemente para mirar los estados de reducción. Y lo que les decía ahorita, entonces yo borro esta parte acá. Espere, voy a quitar este, que ya eso lo dijimos, simplemente para que veamos bien esta imagen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, miren lo que estamos diciendo, que si yo paso de alcohol a aldehído y de aldehído a ácido carboxílico, estoy ¿qué? Oxidando. ¿Sí? Pero si yo me devuelvo, paso de ácido carboxílico a aldehído, hay una ¿qué? Reducción. Entonces yo puedo decir que la reacción contraria es una reacción de ¿qué? De reducción. De aldehído a alcohol, hago una reacción de ¿qué? De reducción. Lo mismo cuando paso de ¿qué? De una amina a una imina, pero una imina es muy inestable. Realmente esto va a llegar casi que hasta un nitrilo. O sea, esto realmente puede pasar hasta formar un nitrilo, que es el triple enlace del carbono con el nitrógeno. ¿Listo? Entonces yo puedo pasar de una amina al nitrilo o reducir un nitrilo. Por eso cuando me hablaban de las reacciones de reducción, me decían que la podía hacer con un ejemplo, con los nitrilos, ¿sí? O con las aminas, o con los con lo que se llaman esperen, yo les digo que les colocaron acá, con los nitrocompuestos, o sea, con los que tienen NO2. Listo. Entonces, resulta que yo paso de un compuesto que tiene oxígeno y paso a la amina como tal, estoy teniendo también una reducción. Listo. Y también lo que vimos en la primera unidad, y era cuando se iba saturando el alcano, o sea, cuando le iban comenzando a colocar enlaces dobles o enlaces triples. Entonces, al reducir el número de hidrógenos, también estoy haciendo una oxidación. Si hago lo contrario, si del alqueno o del alquino paso al alcano, estoy haciendo una reacción de reducción. Entonces, las que nos interesan a nosotros son ¿cuáles? Las de alcohol, aldehído, ¿sí? Aldehído o ácido carboxílico, o contraria, o la que pasa de nitrilo a amina. Esas son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo en esta unidad. Este también es un ejemplo, pero no es lo que estamos viendo en este momento. Y les voy a mostrar las de reducción de nitrilos. ¿Se alcanzan a ver bien esta gráfica? Bueno. Sí, profe. Sí, sí se ve bien, listo. O sea, ¿qué es lo que está mostrando acá? Un nitrilo. Entonces, mire que está aquí el radical, el carbono con un triple enlace. El nitrilo tiene muchas opciones de reducción. ¿Por qué se llama ¿Por qué se va a reducir? Porque es que miren que aquí el carbono, si ustedes observan, recuerdan que el nitrógeno tiene mayor estado de oxidación que el carbono. Entonces aquí el carbono va a tener valencia. Si ustedes se dan cuenta, si esto está pegado aquí de otro carbono, no va a tener sino ese electrón para él. O sea que va a tener más 3. ¿Sí? Entonces, más 3 es un estado, el máximo es más 4, que es cuando está perdón, cuando está con
con el CO2, con el dióxido de carbono, ¿sí? Ahí es donde está en el máximo estado de oxidación. Entonces, lo que voy a hacer es reducirlo, es irlo pasando de nitrilo. Entonces, la primera opción es que lo pase ¿a qué? A un ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo se hace esta reacción? Se llama hidrólisis ácida, se hace en medio ácido y se produce, ¿qué pasa? El nitrilo pasa al ácido carboxílico, eso es todo. Entonces, aquí se coloca H3O más, que quiere decir que está en medio ácido, se va a producir ¿quién? El ácido carboxílico. La segunda reacción ya no va a ser en medio ácido, sino en medio básico. Entonces se va a formar el carboxilato del metal. Por ejemplo, en este caso es sodio, pero si fuera, por ejemplo, potasio, sería de potasio o del metal que esté acá. ¿Listo? Entonces simplemente en la hidrólisis básica, que se llama esa reacción, se va a producir por hidrólisis en medio alcalino y se obtiene el carboxilato del metal. Y como dijimos acá, se obtiene el de sodio porque el metal aquí es el sodio. La tercera reacción es una reacción que se llama reducción. Simplemente va a pasar a hacer una amina primaria. Mire que ya se va a formar, va a pasar de CN3 a adquirir varios hidrógenos. En este caso va a adquirir 2 hidrógenos el carbono y 2 hidrógenos el nitrógeno. Y va a quedar acá. La otra es la imidamina. Entonces en la imidamina, mire que el nitrógeno solamente va a quedar ¿con quién? Con un solo hidrógeno y va a quedar acá un OH. Y aquí va a quedar un enlace doble todavía con el nitrógeno. Esta reacción es muy inestable. Normalmente esta reacción pasa más fácilmente a la amina primaria. O sea, las imidaminas son muy inestables. Listo, que esta es la cuarta, que se llama reacción con hidroxilamina, que es esto con lo que está formando acá, que es hidroxilamina. O sea, cuando yo le estoy añadiendo una amina, una base nitrogenada. Y con el reactivo de Grignard, que se va a formar una acetona. Listo, se va a formar una acetona al agregar el reactivo de Grignard. Estas son las reacciones de reducción. Cualquiera de estas ustedes la pueden tomar como ejemplo para el trabajo. ¿Qué es lo importante acá? Que el carbono que se está trabajando va a ser un carbono que va a estar en un estado de oxidación alto y va a pasar a un estado de oxidación más bajo. ¿Listo? Eso es todo. Y vamos a trabajar ahora lo que son las reacciones de sustitución electrofílica. ¿Quedó claro la parte de oxidación y de reducción? Trate de traer muchos ejemplos pues, como para que quedara, pero simplemente, o sea, ¿qué es lo que hay que decir? Que es una reacción de oxidación cuando aumenta el número de oxidación del carbono que está ligado al grupo, por ejemplo, en el caso del alcohol, al OH o al grupo que esté trabajando en ese momento. Y se habla de reducción cuando el carbono disminuye su número de oxidación. Eso es todo. Esa es la explicación de las reacciones de oxidación y de reducción. Las de sustitución electrofílica también son relativamente sencillas. ¿Por qué? Pues digamos que ¿qué es lo que se tiene? Se tiene el benceno y un electrofilo. ¿Listo? Entonces lo que hace el electrofilo es que es sustituir. Mire que aquí este electrofilo salió el hidrógeno y fue sustituido por un electrofilo. Entonces, dependiendo del electrofilo que yo utilice, va a tener el nombre de la reacción. Ustedes van a coger como ejemplo cualquiera de ellas. Yo aquí se las voy a detallar todas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el hidrógeno y tenemos el electrofilo. Entonces, cuando el electrofilo, por ejemplo, ¿es quién? Entonces, mire, hay una halogenación cuando es un halógeno. Entonces, por ejemplo, si aquí esto fuera cloro o fuera bromo, entonces ya simplemente hay ¿qué? Una halogenación, porque ese hidrógeno salió y se metió un halógeno. La otra es ¿quién? Acilación. Entonces, mire que aquí hay un grupo que se llama acilo, que sería como una especie de cetona, que es el CO con un radical. Y la alquilación, que es simplemente el radical sin el grupo ceto. Mire que solamente estoy agregando ¿qué? Un radical. Estas dos reacciones son muy similares. Hidroxilación, porque estoy agregando un grupo hidroxilo. Sulfonación, porque estoy agregando un grupo, un sulfuro, pues eso es sulfuro. Y una nitración, porque estoy agregando un grupo NO2. O sea que de acuerdo al nombre es lo que se va a formar. Listo.
Entonces, aquí está pues cada una de los nombres. Entonces dijimos que estas dos se llaman de Friedel-Crafts, que son de las que piden allá en el... Les piden a ustedes que hagan y es lo mismo, o sea, se forma un radical o se forma el radical con un grupo ceto, ¿sí? Se llama acilación y este se llama alquilación. Cuando se forma la nitración, cuando se forma el NO2, la halogenación cuando hay un halógeno y lo mismo es la sulfonación. Esto fue lo mismo, es la misma gráfica de ahorita. ¿Listo? Y aquí les voy a colocar cuál es el reactivo. ¿Listo? Entonces aquí están cada una de las reacciones. Entonces la acilación, dijimos que puede ser acilación o alquilación de Friedel-Crafts, donde aquí se está colocando el grupo acilo. En presencia, este de abajo va a ser el reactivo con el que va a reaccionar y este va a ser el catalizador. Entonces siempre en esta notación que tengo yo acá, arriba va a estar el reactivo, que puede estar también aquí con un más un radical con el grupo oxígeno y aquí un halógeno. Y mire que la sal que está acá tiene el mismo halógeno. Entonces, por ejemplo, perdón. Entonces, cuando tiene el mismo halógeno, entonces simplemente pues va a producirse, este cloro va a venir acá, va a formar lo que se llama cloroformo, pues que son los tetracloruro, pues del tetracloruro o 4Cl, y se va a formar el benceno. Este grupo va a llegar acá, y mire que lo único que se pierde es ese cloro. Cuando lo hago con ácido nítrico, produzco la nitración. Entonces, en presencia de ácido sulfúrico, esto es simplemente el catalizador, que es el medio ácido. Aquí se va a producir la alquilación de Friedel-Crafts cuando es solamente el radical. Se pierde la X y se va a producir solo con el radical. Aquí una halogenación, en este caso con bromo. Mire que la sal va a tener bromo. En este caso la sal tenía ¿qué? Cloro. Aquí va a tener bromo. ¿Por qué? Porque vamos a agregar bromo. Y aquí la sulfonación con ácido sulfúrico. Esas son las reacciones de sustitución electrofílica. Es sencilla el concepto, entonces se lo repito. Sí. Perdón, ¿usted puede leer esa fórmula así como está? La que aparece en el cuadrito del otro. Claro que sí. Esta es una reacción ácido-base. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el fenol, digamos aquí cuando ya tengo fenol, aquí no tengo, mira que aquí comienzo con ¿quién? Con benceno. Aquí tengo fenol y lo va a agregar hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a formar el fenóxido de sodio. O sea, este hidrógeno, el sodio lo va a desplazar y va a formar el fenóxido de sodio, que sería la sal, ¿sí? Fenóxido de sodio, o sea, aquí lo colocan como positivo y negativo, pero le colocan 1O, Na, y aquí agua, o sea, que este sodio que está acá reemplaza el hidrógeno y este hidrógeno pasa acá y por eso se forma agua. Esa es la reacción ácido básica. Eso es otra reacción ya de fenoles. La que les piden a ustedes son estas, que son las reacciones del benceno como tal. Listo, que lo llaman reacciones de sustitución electrofílica. Aquí también habría un electrofilo, pero es diferente, que sería ¿quién? El sodio. Pero no va a reemplazar un hidrógeno del benceno, sino el hidrógeno que está en el grupo OH del fenol. Listo, también es una sustitución, pero no en el anillo bencénico, sino ¿en dónde? En el OH del fenol. ¿Sí es claro esa parte? Simplemente la traje como otro ejemplo. ¿Listo? Sí, profe, claro. Bueno, esto es lo que tengo para decirles pues, de esta parte de reacciones, que es algo realmente muy sencillo porque es algo de consulta y no que quería profundizar un poquitico para que entendieran de dónde sale la parte de oxidación y de reducción, y de pronto profundicé pues demasiado, que a veces no es necesario, pero a mí sí me parece que es importante hacerlo. Si quiero saber si tienen preguntas, no de esto, sino tienen dudas, por ejemplo, cómo manejar los editores moleculares, que les preguntaban es que yo creo que donde más dudas hay en la parte de, porque es que lo otro es consulta, ¿cierto?
Entonces, si quieren les puedo explicar un poquitico de el punto 3, la tabla 3, que yo creo que donde más dudas hay, o no sé qué piensan ustedes. Sí, sí, profe, ya le busco, es que estuve ensayando un simulador que la verdad no sé, me dice que un usuario registrarme, permítame tantito, abro nuevamente la... Bueno, yo voy a dejar de compartir un momentico, listo. Si alguien necesita compartir pantalla, me dice, yo le doy atributos también de moderador para que pueda compartir. O simplemente pues, lo organizamos, miramos cómo hacemos. Yo le voy a pasar acá, yo voy a empezar a trabajar acá con el editor de moléculas. Yo, por lo general, siempre trabajamos con el ChemDraw. ¿Por qué mejor el ChemDraw? Porque el ChemDraw, espérate, yo miro el mensaje que mandaste, a ver, yo miro acá. Bueno, se listo. llama Biomodel. Biomodel, ¿qué pasó con el Biomodel? ¿Qué te pasó? Mira, yo ya me lo voy a abrir. Espérate, yo voy a poner otra vez mi pantalla, ¿listo? Sí, lo voy a abrir también acá y le enseño. Bueno, voy a compartir mi pantalla, voy a comenzar a compartir este se llama ChemDraw. ¿Saben cómo entrar a ChemDraw? Entonces voy a hacerlo acá. Entonces ustedes simplemente colocan en el buscador, colocan ChemDraw. Mire que le aparece de una, entonces ustedes colocan ChemDraw. ¿Cuál utilizan? El que dice JS Sample Page. ¿Por qué? Porque mire que hay otras, pero son para otras cosas diferentes. Entonces el que hay que hacer es, el que hay que utilizar el que dice JS, que es el para hacer los ejemplos de moléculas. ¿Listo? Entonces ustedes, por ejemplo, les dijeron, vea, les pusieron un benceno, ¿cierto? Con algunas cosas. Yo lo voy a poner acá y le voy a poner, por decir algo, aquí le voy a poner un bromo. Por aquí le pusieron, quedó como malo acá, y le pusieron, por ejemplo, dos grupos metil. Después yo borro este bromo, a ver qué pasó con este bromo. Vamos otra vez. Bromo, listo. Ahí sí ya quedó bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes les dieron una molécula y la idea es hacer un isómero. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Que esta molécula tiene una fórmula molecular, ¿sí? Que tiene un número de carbonos y un número de hidrógenos. ¿Cómo sé yo cuántos hidrógenos tiene? Entonces, hay un método pues para saberlo, pero a veces uno pues no es fácil con el método para saberlo, y es disminuir por cada enlace doble 2 hidrógenos y por cada ciclo 2 hidrógenos del alcano. Y por cada halógeno disminuir un hidrógeno. Entonces, si yo voy a mirar la fórmula molecular de esta, ¿cuántos carbonos tiene esta molécula? Entonces yo miro, tiene 6 que tiene el ciclo. Aquí tiene otro y aquí tiene otro, o sea que tiene ¿cuántos? 8 carbonos, ¿sí? Si eso fuera un alcano, tendría 2 por 8, 16, más 2, 18 hidrógenos, o sea, si fuera una cadena lineal. Dijimos que le íbamos a quitar, a ese 18 le quitan 2 por cada enlace doble, entonces quedaría 16, quitándole estos dos, 16, 14, 12, y quitándole uno del bromo, 16, 14, 12, quedaría con 11. Entonces, intuitivamente yo sé que esa molécula tiene 8 carbonos, tiene 11 hidrógenos y tiene un bromo. ¿Cómo sé yo también cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer cogiendo la estructura. Mire que yo no cogí el bromo, cogí todo lo otro, que son los carbonos, y hundo al C, y él me muestra los carbonos. Entonces, si yo cuento
nuevamente, entonces yo cuento cuántos hidrógenos hay acá. 3, 6, 7, 8, 9, ¿sí? O sea que yo hice mal la cuenta. Entonces quedaría sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces serían 2 por 8, 16 más 2, 18. Menos 2, 4, 6 y menos 8. Daría 10. Y menos 1 del bromo daría 9. ¿Listo? Ahí sí daría C8H9Br. Entonces yo digo, ¿cuál es la fórmula molecular? Entonces uno coloca la fórmula molecular, entonces uno coloca C8 H9B. Entonces, si yo voy a hacer otra molécula similar, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer una molécula que se parezca a esta. Entonces, la voy a volver a hacer acá. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo simplemente le puedo cambiar estos metiles, los puedo colocar en otra parte, o le coloco un grupo más largo que también tenga 2 carbonos. Entonces, y aquí colocaría el N. Y este sería un isómero de este. ¿Este cómo se llamaría? Este sería el carbono 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2,4 dimetil. Entonces 1 bromo, 2,4 dimetil benceno. Ese sería el nombre. Recuerden que esto también me permite a mí colocar el nombre. Es 1 bromo, 2,4 dimetil benceno. Mire, este se llama así. Y este otro, vamos a ver de acá un poquitico. Vamos a ver para acá. No fue que no cogí el otro. Ahí sí ya se deja mover. Y le puedo colocar también el nombre. Entonces este se llama 1 bromo 2 etilbenceno. Si yo cuento el número de carbonos que tiene este, pues va a tener 1, 2 y los 6 del anillo serían 8. O sea, va a tener los mismos 8. Va a tener 3 y 2 son 5, 6, 7, 8, 9 hidrógenos y el bromo. O sea que van a ser isómeros este con este. No sé la dificultad que han tenido al hacer el isómero, o sea, colocan otras moléculas, por ejemplo, le colocan un cloro, o sea, hay que colocar las mismas moléculas que tiene la molécula original. Hay que colocar los sustituyentes, la misma cantidad. Entonces, si tiene 3 sustituyentes, puedo colocar un etil, por ejemplo, si tengo un propil, o tengo 3 metiles, entonces puedo colocar un propil, puedo colocar un etil y un metil, o otra vez 3 metiles en diferentes posiciones. ¿Clara esa parte? Profe, yo tengo una duda ahí en cuanto a nombrar el isómero. Sí. Cuando tiene un halógeno, por lo menos en este caso el bromo, se empieza a enumerar o a identificar, ¿es empezando por el bromo o porque yo, según la conferencia que vi, decía que donde estuvieran más cerca los radicales? Sí, Lo que pasa es que si tú miras la forma, que dé el menor número cuando yo sumo las posiciones. Entonces, resulta que si yo cojo el bromo como 1, este sería el ¿qué? El 2. ¿Sí? El 2, sí. 3 y este el 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces si yo sumo 4 y 3 y 2, 6 y 1, 7. Esa es la que me da más poquitico. Si yo cogiera este carbono como 1, me quedaría 1, 2, 3 y este 4. 4 y 3, 7 y 1, 8. O sea que, y este daría, perdón, sí, 1 y 3, 4 y 4 serían 8. O sea, me da mayor número. Uno busca de forma que la suma le dé menos. Entonces, por ejemplo, mire que si yo cambio esto, mire que él me va cambiando el nombre igual. Voy a borrar este de acá y lo voy a poner acá. Mire que ya el bromo no va a estar en el carbono 1, sino en el 2. Mire.
Mire que ya aparece 2-bromo, 1,3 dimetilbenceno y sigue siendo un isómero de este. Ya, Ok. ¿por qué? Porque yo puedo coger este como 1 o este como 1. Si yo borro este, mire qué pasa. Si yo borro este y lo traigo para acá, mire que ya el carbono 1, mire, sigue siendo este, pero este carbono ya va a ser ¿qué? El 4. ¿Ya? ¿Queda Sí, claro? sí. Si Sí, tuviera esto acá así, mire, si yo tuviera esto acá de esta manera, si pusiera en esta parte entonces él me puede colocar, él vuelve y me coloca el 1, perdón, yo lo coloco acá otra vez, ahí sí. Entonces mire que el 1, mire que me lo vuelve a colocar ¿en dónde? En el bromo, porque para él es lo mismo que sea este el 1, pero como este es un metil, entonces ahí también uno, como voy a empezar nombrando por orden alfabético, él me nombra como primero el que tenga también en el orden alfabético. Mire que para él sería lo mismo decir que este es el 1, que este es el 2 y que este es el 3. Y yo puedo decir que este es el 3-bromo 1,2 dimetilbenceno y no sería, y no estaría equivocado. Ya, pero es más fácil, pues, digamos que por convención, porque como el bromo está antes que metil, ¿sí? Entonces por eso se hace de esa manera. ¿Te queda más o menos clara la parte? Sí, y ahora sí, ya sí comprendí. Listo. Bueno, esto con respecto a los derivados del benceno. Listo. Ustedes también algunos les pusieron un alcohol y algunos les pusieron un éter. ¿Qué pasa con el alcohol y con el éter? Es que es la misma cosa, o sea, los dos. Miren a ver, yo voy a colocar una cadena cualquiera sí, bajo la gasta de 5. Y voy a colocar el OH. Casi a todo el mundo le pusieron el hidrógeno en otra parte, no lo pusieron en la esquina. Pues no sé. Cada grupo tiene diferentes compuestos, listo. Entonces si lo contamos sería el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería, ¿en cuál está el OH? ¿En cuál carbono? En el 3. O sea que este se llama 3, ¿sí? Pentanol. Listo. En inglés, UPAC, ¿qué hace? Primero coloca el prefijo pent, después coloca el número, entonces sería el pen3ol, si miramos el nombre. Mire, él coloca así, pentan 3ol, pero es porque esa es la convención que se maneja en UPAC en Estados Unidos. Nosotros estamos manejando otra convención diferente, es que colocamos primero el número donde va el OH y después lo llamamos pentanol. Listo, 3-pentanol lo llamaríamos nosotros. ¿Es clara aparte? Aquí simplemente, pero esto me ayuda a mí a saber el nombre, aunque también yo lo puedo llamar en español pentan 3ol también, sí, y es entendible. Entonces yo necesito hacer un isómero. Entonces, ¿cuántos carbonos debe tener mi isómero? Entonces yo sé que este tiene ¿cuántos carbonos? Es 5, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si fuera un hidrocarburo, entonces tendríamos tendría 12 hidrógenos, ¿sí? Como tiene 1H, sigue teniendo los 12. ¿Por qué? Porque para juntarse este oxígeno le quita un hidrógeno, pero como el OH tiene un hidrógeno, entonces vuelve a tener los 12. O sea que esto va a ser C5H12O. Esa va a ser la fórmula. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es verdad o no? Pues hago lo de ahorita. Simplemente coloco Alt, con la tecla C, y él me va a mostrar los hidrógenos. Va a tener 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va a tener los 12. Entonces, si yo voy a hacer un isómero del pentanol, es muy fácil, no es sino colocar una cadena de la que yo quiera, de 5 carbonos con un oxígeno. Eso es todo. Y si quiero, coloco otro alcohol, o puedo colocar también un éter. Entonces, mire, si yo coloco el oxígeno, voy a colocar acá el oxígeno en esta parte. Mire qué pasa con el oxígeno. El oxígeno, mire que me va a decir, no, esto está malo. Entonces le voy a colocar acá unas cadenitas.
Mire que yo simplemente le voy a empezar a colocar perdón, el oxígeno, le voy a poner acá 2 cadenas. Entonces mire que si yo le pongo la cadena de lado y lado, ¿qué estoy formando? Un éter, listo. ¿Cuántos carbonos tiene ese? Tiene 1, 2, errores que he visto en las retroalimentaciones, cuentan esto como si fuera un carbono. Este es el enlace entre el carbono y el oxígeno. Tengan cuidado con eso. A este le falta 1, entonces yo simplemente lo llamaría acá, pondría el otro enlace acá, y este ahí tiene 1, 2, 3, y este tiene 1 y 2. ¿Cómo llamaría este éter? Pues se llamaría propil, etil, éter. ¿Listo? O sea, la nomenclatura no es difícil. ¿Cómo sé que tienen los mismos números de hidrógenos? Es muy fácil, pues puedo hacerlo de esta manera. O simplemente sabiendo que es una cadena larga, sé que al colocarle un oxígeno en la mitad, digamos que no va a perder ningún tipo de hidrógeno. Entonces se hace de esta manera. No se puede coger toda porque entonces me convierte ese oxígeno en carbono. Cojo los enlaces hasta acá. Le doy al C. Y después estos dos y le vuelvo y le doy al C. Fíjate que lo hice por parte, no se hace de una. Y mire que yo puedo contar ya cuántos hidrógenos tiene. Tiene 3, 6, 8, 10, 12. Mire que tiene los mismos 12 hidrógenos. Tiene 2, 3, 4, 5 carbonos y un oxígeno. Entonces lo único que yo tengo que garantizar es que tenga un oxígeno, así no sea un alcohol, pero que tenga el mismo número de carbonos. Con eso yo ya garantizo que el pentanol y este que se llama, que yo ya le di el nombre, que es muy sencillo, se llama etoxipropano, pero es porque esa es la nomenclatura que ellos utilizan, pero es lo mismo. Es decir, en vez de decir etoxi, ¿sí? ¿Por qué dicen etoxi? Porque es el que se nombra primero por el más, por orden alfabético. Pero nosotros no lo nombramos así, nosotros lo llamamos etil, propil, éter. Simplemente al utilizar el etoxi, yo ya sé que estoy hablando de un éter. ¿Listo? ¿Clara esta parte? Entonces, si a ustedes les dieron alcohol, es fácil. Si les dieron un éter, también es fácil. O sea, esto no tiene complicación. Y lo otro que es también con una amina, ¿cierto? La otra es una amina, es lo mismo. Es la misma cosa, simplemente las aminas, pues, es fácil. ¿Por qué? Porque las aminas son derivados ¿de dónde vienen las aminas? Vienen de esta molécula, del amoníaco. Entonces vienen de... Entonces mire que la amina me permite hasta 3 enlaces. Entonces mire, si yo esto le coloco acá, de ahí entonces parte que esto era el NH3. A cada hidrógeno se fue reemplazando por un grupo carboxílico. Entonces, por ejemplo, a mí me dieron cualquier tipo de amina. Entonces me dijeron que hiciera, nos dieron por lo general una amina. Y aquí a lo último dijimos que esto era NH2. O nos la pusieron por acá y nos dijeron que se llamaba propilamina. O sea, nos dieron cualquier... En todo caso, con eso nos dicen cuántos carbonos tiene. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es que, si ya sé que esta amina es de cuántos carbonos, de 1, 2, 3 y 4. O sea, eso se llama butilamina. ¿Sí? Si yo miro el nombre de ella, se debe llamar butilamina. Butanamina, ¿listo? ¿Por qué se llama butanamina? Porque simplemente es la cadena pues completa. Pero nosotros también la nombramos así. Cada uno, al lado y lado, cada uno de los que la están formando, de los diferentes sustituyentes, con su nombre. Entonces, butilamina o butanamina también está bien dicho. ¿Listo? Y acá
Supongamos esta, entonces, ¿cómo va a llamar esta? Trimetilamina. Pero yo necesito que tenga también 4 para que sea un isómero, entonces simplemente le coloco en una, pongo 2, entonces aquí va a tener 2 carbonos, 3 y 4. Entonces estos dos van a ser isómeros. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar ella? Se va a llamar se va a llamar etil-dimetilamina. ¿Sí? Se va a llamar, mire que él utiliza esta nomenclatura, dimetil-etilamina. ¿Listo? Esta nomenclatura que se utiliza acá simplemente me está diciendo que en el nitrógeno hay un metil, otro metil, hay 2 metiles y la cadena principal que es de 2, ¿sí? De 2 carbonos, se llama etilamina. ¿Listo? ¿Está claro esta parte? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Quieren que les enseñe a manejar el otro editor de moléculas? Lo que pasa es que el otro me parece que con este trabaja muy bien. Mira, El otro ese se llama Biomodel. Biomodel es que Sí, me dice que bueno, te voy a mostrar cuál es el que tienes que hacer. O sea, mira que Biomodel tiene muchas, mira, venta. Entonces, ¿cuál es el que tú tienes que ir a la parte donde dice construye tu propia molécula? Mira, cuando tú le dices construye tu propia molécula, el de una te va a llevar a esta parte. Ah, no, es que yo ingresé directamente con el link que dieron en el archivo, pero ese no, te lleva a esta, ¿no te lleva acá? Yo creo que no. sí. O sea, sí me lleva ahí, pero al frente me aparece error. O sea, error, pero pues no sé por qué no me deja. A ver, yo miro. Permítame, voy a buscar esa. Con los dos Aquí está la que está en la, es esta, E-Model. Pero es que esta es E-Model. A ver, yo miro qué lo trae acá. Dale aquí, Biomodel. Voy a coger este link. ¿Sí? Yo le di clic ahí, lo he abierto varias veces. Voy a colocar, yo por lo general lo que hago es copiar el hipervínculo, no lo abro. Copiar y me voy para donde yo necesito copiar, lo hago acá. Mira, llega la misma. Sí. Yo nunca le doy clic desde el enlace porque eso crea, o sea, primero porque me lleva a este internet que no me gusta, al Edge. Y entonces yo todo por lo general lo trabajo en Firefox. ¿Por qué? Porque cuando trabajo, por ejemplo, en Chrome, como tengo habilitado el traductor instantáneo, entonces, por ejemplo, me coloca, estoy haciendo, por ejemplo, acá en el ChemDraw, comienzo a trabajar y como me traduce todo, es muy aburridor. Me traduce hasta las moléculas que estoy colocando acá. Entonces, trabajo en Firefox para que me quede más fácil editar las moléculas acá. Trabajo cuando hago este tipo de cosas. Entonces, mira que me abrió la misma. Y aquí es muy sencillo. Aquí simplemente lo que yo necesite. Por ejemplo, yo necesito mira, coloco el nitrógeno, el de una vez me coloca los hidrógenos. Por ejemplo, si yo tengo la molécula que me dieron, entonces yo a este lado le coloco, por ejemplo, un 2, 3, y al otro lado le pongo 2, listo. Pongamos esta la molécula que me dieron, que tiene 1, 2, 3, y al otro lado tiene 2, o sea que se llama etilpropilamina, así lo nombramos nosotros, ¿sí? Entonces... Es más práctico el que estabas utilizando, profe. ¿Cómo? Es más práctico el que estabas utilizando. No te entendí, ¿qué me dijiste? Profe, que el primero es más práctico. Sí, claro, el ChemDraw es más práctico porque, por ejemplo, yo aquí no puedo saber los nombres. ChemDraw me da el nombre de la molécula y yo simplemente la paso a español, eso no tiene pues ningún pierde. Pero esta también es práctica. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, yo no puedo visualizar, aquí sí visualizo todos los hidrógenos, ¿sí? Pero tengo que tener claro hacia dónde voy.
Entonces, si yo quiero hacer otra molécula, entonces mira, yo ya tengo esta, que por ejemplo fue la que me dieron. Entonces, ¿cuántos carbonos le tendría que poner? Entonces, yo simplemente, pues yo puedo hacer la nueva molécula con 5 carbonos. ¿Cómo la hago? Hago una de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí tengo que pegarle, entonces simplemente le coloco acá el nitrógeno en la punta y listo. Y mire que, bueno, yo lo voy a poner acá para que vean que los dos son similares. Lo que hago acá es abrirlo, porque como voy a crear otra molécula para que no se me pierda esta, enseguida les muestro y poderlas comparar. Entonces miren que yo acá tengo abiertas las dos. Estas fueron las dos que yo hice. Entonces esta fue la que me dieron, que era el etil propil amina. ¿Y esta cómo se llama? Pentanamina. Y ya, porque tiene 5. Y mire que las dos tienen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tienen un nitrógeno. Y si cuento los hidrógenos va a tener 3, 6, 8, 10, 12, 13. Y ese también va a tener 3, 5, 7, 9, 11. Una negra. 13. Entonces, si ven que no es complicado. O sea, yo puedo trabajar con el editor de moléculas que a mí este me gusta porque pues uno ve la molécula muy diferente. Puedo hacer comparaciones. Con este fue que hice, por ejemplo, la presentación. Todas las moléculas que yo hice acá, yo las hago con el biomodel. ¿Por qué? Porque quedan mucho más entendibles las moléculas, ¿cierto? Uno puede entender más fácil que lo que está pasando. Pero me parece a mí que debe tener un cierto conocimiento de hacia dónde va. Pero igual, o sea, lo importante es entender que los isómeros deben tener exactamente las mismas moléculas, porque es que, ¿qué ocurre? Que a veces ustedes hacen unos isómeros y le meten moléculas que ni siquiera están ahí. Por ejemplo, le meten oxígeno a esto. Esta no tiene por qué tener oxígeno, o sea, entonces le meten NO2, por ejemplo. Entonces ustedes empiezan a formar ya otras cosas que no tienen nada que ver con la molécula original. Recuerden que las condiciones para que sean isómeros es que las fórmulas moleculares sean exactamente iguales. Eso es lo más importante. Las fórmulas moleculares deben ser exactamente iguales. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a dejar... Yo voy a dejar la asistencia. Me se me olvidó abrir la asistencia. Yo tengo por ¿Me acá. regala su nombre completo, profe? Luis Bernardo Tejada Zuluaga. Ya les dejo en el chat la asistencia. Y la calificación del CIPA. El CIPA simplemente llama tarea 4, de tarea 3, esta es la 3, y ejercicio 4, así se llama el CIPA. A ver si tengo acá. No. ¿Solo me traes agüita, por favor? Ay, no. Metámonos por acá más bien. Bueno, ya les dejo en el chat la asistencia, ¿listo? Voy a dejar de compartir pantalla. Y yo creo que podemos ahí terminar con la grabación, ¿listo? Bueno, muchas gracias por la asistencia. ¿Tiene más No, preguntas? gracias, Igual, Listo, profe, muy amable, gracias.